Muy buenos días a todos. Es Wilmar Rincón. Soy coordinador de la línea de proyectos de Horn. Eh, Quiero agradecerles pues, el espacio y la oportunidad que me brindan darles información acerca de dos materiales muy comunes, como es el poliéster reforzado con fibra de vidrio y las soluciones convencionales metálicas. El propósito pues de esta pequeña charla es ayudarles a entender un poco cuál es la mejor opción. Todo va a depender de lo que pretendamos realizar, el contexto pues de instalación de la solución que se requiere, para buscar cuál definitivamente sería la mejor alternativa. Entonces, hablamos un poco de los materiales compuestos, que es un material compuesto. Un material compuesto es un elemento que está constituido por dos o más materiales separados que al unirse nos brindan sobre el material final unas propiedades maximizadas, que si yo reviso esos materiales de manera pues independiente. Hay unas características principales del por qué trabajar con materiales compuestos, y es que aparte de que uno digamos que obtiene diferentes formas, geometrías, también gana unos atributos que van muy relacionados con el desempeño, con el peso, y que nos van a permitir tener unas alternativas viables para ciertas aplicaciones. Hablemos un poco inicialmente del poliéster reforzado con fibra. Como saben ustedes, nosotros somos Soluciones Horn, y el know-how pues, de nuestro negocio es la fibra de vidrio. Eh, y nuestras soluciones nacen pues, a partir de perfiles pultruidos. Esos se obtienen a través de un proceso que se llama pultrusión, es un proceso continuo en el cual vamos a reunir eh, dos materiales principalmente. Uno que es el material de refuerzo y otro que es una matriz polimérica. Estos dos materiales o dos elementos por separados, al unirse mediante una matriz o un molde cerrado, me permite obtener geometrías diferentes, que al final es un perfil pultruido. Al ser un proceso mecánico, pues vamos a garantizar eh, estabilidad dimensional, las formas y pues los acabados. Y al ser de manera continua, pues vamos a tener que sus propiedades a lo largo de todo el elemento, pues digamos que son muy estándar. Eh, un perfil pultruido tiene unas ventajas importantes que de pronto las vamos a repasar un poco más adelante, como resistencia mecánica, resistencia al ambiente, bajo peso, es un producto pues termoestable, pero más adelante pues vamos a ahondar un poco más en esta información. El proceso de pultrusión, de pronto muchos de ustedes tienen la duda en qué consiste. Es un proceso que se hace a través de una máquina que se llama una pultrusora y arranca con un proceso o con una distribución de fibras de vidrio que dentro de mi perfil o dentro del elemento que voy a obtener actúa como refuerzo. Y la matriz polimérica que hace las veces o que me permite pues conformar y dar la forma al elemento. Entonces el proceso de pultrusión nace con esa distribución de las fibras que van a ir dentro de mi perfil. Hay fibras directas y hay fibras tipo manto, lo que me va a permitir tener capacidad de mi perfil en tema mecánico, tanto longitudinalmente como transversalmente al elemento que estoy fabricando. Em, entonces el proceso, como pueden ver en la imagen, arranca con la distribución de las fibras. Luego hay una humectación o una impregnación en una matriz polimérica que básicamente son resinas poliéster. En esa resina pues es una mezcla donde va la matriz polimérica con unos componentes, unos aditivos, catalizadores, va el color, van unos ayudantes del proceso, inhibidores UV y demás para garantizar, digamos, que esa matriz cumpla con todo el propósito dentro del perfil que vamos a hacer. Después de humectar, digamos que las fibras luego pasan a un proceso de moldeo. Siempre cada geometría pues va a depender de una matriz o de un molde.
que me da la forma al perfil que quiero fabricar. Es decir, que cada vez que quiero fabricar una geometría diferente, debo cambiar el molde o la matriz de la forma. Esa matriz, para hacer el proceso de polimerización o de curado y que se mantenga pues la forma y darle rigidez al perfil, hay un tema de temperatura, es un proceso de moldeo que se hace a temperatura y ese proceso de temperatura me acelera el proceso de polimerización y al otro lado del proceso tengo un sistema de tracción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que hago es arrastrar mis fibras de vidrio desde adelante del proceso, pasar esas fibras humectadas por mi molde, es un proceso pues mecánico, y al pasar por el molde a alta temperatura, pues al otro lado sale ya conformado mi perfil. Al final de la línea pues tenemos la zona de corte, como es un proceso pues continuo, ese alado es continuo, entonces yo puedo tener un perfil de la longitud que yo desee. Digamos que en términos de eficiencia, lo que nosotros normalmente manejamos son unidades de 6 metros. Eso básicamente es, acá pueden ver en la imagen un poco del proceso, las fotografías de arriba son un poco de las partes de las diferentes etapas de la pultrusión. Se me olvidó decirles al inicio, cualquier pregunta o duda lo vamos a resolver al final de la presentación. Va a haber un espacio pues, para todas las preguntas, para que vayan de pronto tomando notas si tienen alguna consulta que hacer. Es importante, bueno, usted dice, bueno, la pultrusión, pero ahorita vamos a hablar es de las soluciones. Entonces, ¿cómo construir con fibra de vidrio? Entonces existen como unas normas, unos reglamentos a los cuales pues nosotros estamos obligados pues a cumplir y pues por todo el tema de seguridad pues nosotros al interior de la organización pues los aplicamos. Entonces, existen reglamentos internacionales, nacionales como la NSR 10, por ejemplo, para todo el tema de construcción, que nosotros abordamos dentro de nuestros diseños con fibra para poder dar cumplimiento. Igual en metal, pues también se utiliza el mismo referente, que hay que dar cumplimiento. Tenemos una reglamentación pues, de trabajo en altura que es de obligatorio cumplimiento. Digamos que siempre entre nuestros procesos de diseño se incorporan esos requisitos que están allí implícitos y que son de obligatoriedad cumplirlos en todas nuestras soluciones. Entonces siempre está esta normativa allí vigente y todos los productos y los elementos que suministramos pues están cumpliendo con lo que se establece allí. Y finalmente, para poder diseñar soluciones para propósitos específicos en poliéster y en cualquier otro material, también en metal, existen manuales pues, para diseñar, para hacer buenas prácticas de diseño de las soluciones. En el caso de la fibra, existen unos manuales internacionales, los cuales nosotros incorporamos para poder hacer todo el tema del diseño, el desarrollo, las uniones, las conexiones, los cálculos y demás. Entonces sí es importante que sepan pues, que siempre estamos enfocados y que si es con nosotros, pues saben que tienen todo ese respaldo. Y si es con otra empresa que ustedes quieran hacer cualquier solución fibra, deben estar cumpliendo con esto o solicitar por lo menos que estén cumpliendo, porque no es lo mismo construir en acero que construir en fibra de vidrio. Es muy importante ese tema. Ya entrando en materia un poco, vamos a hacer ya el comparativo como de los dos materiales, lo que es fibra, lo que es metal. Uno de los atributos más importantes, bueno, son varios, pero realmente uno de los atributos donde es muy atractivo en diferentes industrias, la fibra de vidrio comparada con metal, es el hecho de que la fibra de vidrio no tiene problemas de corrosión. Es decir, como no es un metal, no va a haber corrosión. Es decir, que la fibra de vidrio frente al metal en estos ambientes muy agresivos por excesos de humedad, por temas químicos, por temas salinos, por ambientes de intemperismo, ambientes muy agresivos, el metal, pues obviamente todos conocen todos los problemas, en la imagen lo podemos ver, se corroe muy fácil. Y bueno, una estructura metálica cuando está nueva, obviamente estructuralmente, pues digamos que es insuperable pues, en todo el desempeño mecánico. Pero cuando empiezan a haber estos problemas de corrosión, no solamente hay una afectación visual de toda la estructura, sino que no sabemos en qué momento puede llegar a fallar
cualquiera de los elementos. Entonces hay como una incertidumbre allí en si la estructura soporta o no soporta. Y también, digamos que hay unos costos asociados a temas de mantenimiento, a temas de tratamiento superficial. Con el FRP pues no vamos a tener este inconveniente. Entonces es una solución muy atractiva si queremos solucionar el tema de la corrosión. Aquí podemos ver ya un diagrama de un antes y un después de una solución instalada inicialmente en metal. Digamos que parte de nuestra experiencia y donde, digamos, nos hemos ganado y nos hemos abierto las puertas en temas de soluciones fibra, es sustituyendo temas metálicos principalmente por temas de corrosión por soluciones fibra. Como pueden ver, ganamos en varios sentidos. Uno, mayor durabilidad de la solución. Dos, no vamos a tener que hacer un tema de tratamiento superficial. No vamos a tener que preocuparnos por un tema de un mantenimiento o sustitución de los elementos. Y otro factor muy importante, sobre todo en las plantas de producción, son las paradas de proceso. Entonces, una parada de proceso puede ser inclusive más costosa que hacer cambio o sustitución. Hay un tema también importante y relevante es el tema de seguridad y salud en el trabajo. En muchas empresas, seguridad y salud en el trabajo, al tener que cumplir con esa resolución, por ejemplo, en estos temas que son de alturas, de 4272, si ellos consideran que la estructura no es apta o genera algún riesgo, pues finalmente no van a dejar a los operarios o a las personas que acceden allí y finalmente aíslan el área hasta que se intervenga. Entonces esos tiempos pueden ser muy costosos para las empresas y con fibra de vidrio, pues digamos que nos quitamos ese problema. Otro tema fundamental y por eso también es el tema de la rigidez dieléctrica del material. Mm, eh, Reglamentariamente se exige, por ejemplo, en el sector eléctrico, algo que ustedes conocen mucho, que son las escaleras para acceder a postes. Entonces, todo el personal, digamos, operativo que hace estas intervenciones en postes, están expuestos a un riesgo por alguna descarga. Por eso son prohibidas, por ejemplo, las escaleras 100% metálicas, porque es un conductor total sobre el elemento. Entonces, por eso normativamente se exige que los rieles de estas escaleras sean fibra de vidrio. Ese atributo de la rigidez dieléctrica es muy atractivo para ese sector donde hay ese riesgo eléctrico. Y digamos que los atributos tanto de rigidez como digamos, de conductividad en la fibra es súper bajo. Entonces ahí estamos cumpliendo con todo el tema normativo y digamos que en el sector eléctrico para nosotros es un nicho también muy importante por ese atributo pues, del material. Acá hay como un ejemplo de un ante, o sea, una estructura de FRP contra una metálica en una subestación eléctrica. Es un proyecto en Perú que se hizo y básicamente aquí lo que se buscaba era garantizar la seguridad de esa zona. Otro tema que se vuelve muy relevante a la hora de tomar una decisión sobre si utilizo metal o utilizo fibra de vidrio es el peso. Nosotros con una solución fibra para determinada necesidad puntual podemos estar por debajo del peso, si fuese metal contra fibra, un 40% en peso. Eso se vuelve muy atractivo a la hora de que yo necesite, digamos, ampliar una estructura o algo ya existente donde para mí sea relevante disminuir el peso, hacerlo en fibra. La fibra de vidrio tiene una densidad de alrededor de 2, un metal tiene una densidad de alrededor de 8. Y ya como solución integral, pasar o traducir de metal a fibra, me puede representar un ahorro en peso hasta de un 40% en la solución. Entonces es muy importante también esto. También temas de ahorro de energía, en temas de transporte por el peso, en temas de instalación. Ustedes saben que una estructura, por ejemplo, metálica, requiere de unos equipos pues, robustos para moverlo, equipos especializados y gente especializada para hacer las conexiones, las uniones. Con fibra de vidrio esto lo puedo hacer mucho más fácil, inclusive solamente una estructura o semi preensamblada puede ser manejada y manipulada solamente por personas, porque el peso realmente es muy bajo. Entonces sí es un atributo pues importante a la hora también de tomar una decisión sobre por qué fibra o por qué metal. ¿Listo?
Acá hay como un ejemplo, digamos que este es un acceso, esto es en Granabastos, ahí en Barranquilla, que hicimos una solución de acceso a esos tanques, tanques de 30 metros de altura, donde inicialmente la solución que ven a la derecha estaba con escaleras de acceso metálicas, unos descansos en concreto. Obviamente todo lo que es metal ya estaba totalmente corroído, entonces ahí es un claro ejemplo de que disminuimos, o sea, pusimos una solución segura, confiable, eh, en fibra de vidrio y se garantiza pues un acceso y disminuimos también el peso sobre el tanque. Entonces, ahí hay como un ejemplo pues claro de lo que puede ser un comparativo entre esas dos soluciones. El tema de la resistencia química, bueno, esto va de la mano también con el tema de la corrosión. El tema químico eh, para ciertas industrias es un factor muy relevante porque el metal en ciertas industrias es muy afectado de pronto por la naturaleza de la actividad que realiza. Entonces, ácidos o algún otro tipo de material que pueda ser muy corrosivo. Entonces, la fibra de vidrio, el poliéster, pues tiene una particularidad de que tiene una resistencia alta a diferentes tipos de químicos. También puede ser modelado o configurable desde la concepción del perfil para que tenga unos atributos inclusive muy por encima de un estándar. Nosotros manejamos, digamos que diferentes tipos de resinas, donde hay unas resinas básicas con unos atributos y una capacidad, digamos, de resistencia química media, pero si hay un proyecto o alguna necesidad muy particular donde haya alguna influencia química severa de algo en particular, se puede revisar porque también hay diferentes opciones que se pueden explorar para lograr que la solución cumpla ese propósito de resistencia química a un contexto pues específico. Mm, em, el metal, pues obviamente puede ser que el metal convencional, el acero pues convencional, va a tener problemas pues de corrosión y fácilmente es atacado por los químicos, así tenga recubrimientos. Y el acero inoxidable pues puede ser una alternativa, pero obviamente también es una alternativa costosa. Entonces, eso respecto al tema pues químico. Acá hay, por ejemplo, esta es una industria, industria petrolera, donde nosotros hicimos, también acá tenían soluciones instaladas pues metálicas 100%, y aquí hicimos como un mix en los pisos, principalmente en los sistemas de baranda, para poner pisos y barandas en fibra, buscando obviamente mayor durabilidad, seguridad y demás. Entonces, es como un ejemplo. Otro factor importante, y acá también a la hora de tomar pues una decisión, ya hablamos un poco anteriormente, pero aquí enfoquemos un poco más en temas de durabilidad. Ya por lo que vimos, temas de corrosión, de que el acero pues se afecta mucho más fácilmente por temas químicos. Al yo no tener problemas de corrosión, al que el material sea más fuerte al tema de los químicos o a esos ambientes tan agresivos, hace que el material dure mucho más, sin necesidad de intervenciones, sin necesidad de pronto de hacer actividades de mantenimiento tan fuerte. Entonces, en estos ambientes, por ejemplo, acá vemos en la imagen de la izquierda una planta de tratamiento de agua en una industria de alimentos, donde el tema químico, el agua, la humedad siempre es constante. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en este diagrama, al lado izquierdo solución fibra, al lado derecho solución acero. Pero bueno, el acero acá, como ven, tiene pintura, tiene un recubrimiento, pero si comparamos la durabilidad de uno con el otro, la metálica muy seguramente, bajo esas condiciones de exposición, a los 6 meses, al año ya tengo que volver a intervenir. Y con fibra se garantiza que en un año, 2 años, 3 años, usted no tiene que hacerle absolutamente nada. Entonces sí es muy importante eso también, tenerlo pues como precedente antes de pasar de pronto a evaluar temas como inversión inicial como el precio de una u otra. Miremoslo a futuro, que más adelante vamos a hablar un poco de cómo nos beneficiamos de soluciones fibra. Mm, temas de mantenimiento. Entonces también esto va muy ligado a lo que hemos venido viendo, pero en mantenimiento
Acá pueden ver al lado izquierdo pues una solución de acceso a unas, estos son unas estructuras para filtración de agua. Entonces, al yo instalar, por ejemplo, una solución de estos a intemperismo, si yo sí la hiciese en acero, pues obviamente periódicamente tengo que hacerle ese tema de mantenimiento. De hecho, hemos hecho, cuando contratan a ciertas empresas para hacer mantenimiento, como es este caso, ahorita vamos a ver una imagen, eh, existe una solución fibra, por ejemplo acá, vamos a ver la imagen, eh, al lado derecho está lo que estaba antes, que está en metal. Contratan a X empresa, oiga, necesito que me le haga mantenimiento a esta escalera, a este acceso, porque ya por seguridad y salud en el trabajo y por riesgo no puedo acceder. Pero llegan a la empresa a hacer la evaluación y se dan cuenta de que realmente no es un mantenimiento, sino que hay que sustituir prácticamente todo. Entonces tiene dos alternativas. O la sustituimos por metal nuevamente y volvemos al año, a los 2 años a tener el mismo problema, o tomamos un poco una decisión un poco más de raíz y buscamos la alternativa de la derecha, que es una solución en fibra que seguramente por 10, 15, 20 años va a estar intacta. Entonces sí es muy relevante a la hora de tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo, cuando tenemos un caso como este. Instalación. Em, Nosotros, digamos que por el know-how nuestro, por nuestra naturaleza como empresa, nosotros no vendemos, o nuestro propósito no es solamente vender perfiles para que el cliente mire a ver qué hace con ellos, sino vender soluciones. Entonces, dentro de las soluciones, pues tenemos todo un equipo interdisciplinario. Son varias disciplinas en las cuales incorporamos para el tema del desarrollo de una solución. Eh, y en ese proceso de diseño nos reunimos con el cliente, entendemos su necesidad y podemos llegar a una solución muy particular y sobre todo que cuando vaya a ser instalado en el sitio sea muy fácil. Entonces entregamos todo un tema de diseño, manuales de instalación, manuales de armado. Que es muy relevante que nosotros como empresa realmente directamente no instalamos. En algunos puntos, en algunas ciudades tenemos algunos aliados, los cuales podemos ir directamente con cliente final e instalar. Pero principalmente nosotros trabajamos con unos aliados que están en los proyectos, que saben de instalación, que saben de ingeniería y a través de nosotros hacemos como el tema de la formación, la capacitación para que pueda hacerse en sitio. Tal cual como se hiciese en una instalación metálica donde compran elementos por aparte y que allá nosotros hacemos, vamos más allá porque hacemos la ingeniería, entregamos manuales de instalación y los elementos preensamblados para que sean fácilmente instalados. Entonces aquí vamos a ver como una solución sobre tanques en la cual a través de los fabricantes de los tanques logramos llegar a una escalera. En este caso, acá por ejemplo, es una escalera helicoidal o tipo caracol para un tanque que particularmente también es en fibra y donde el fabricante del tanque normalmente hacía su tanque y ponía la escalera en acero. ¿Qué pasaba a los 2 años, 3 años? Pues el tanque intacto, pero el sistema de acceso totalmente corroído, con todos los problemas del mundo. Entonces ahí entramos nosotros, hicimos pues el desarrollo conjunto y dimos con una solución muy fácil de hacer, preensamblada y muy fácil de armar y ajustable a cualquier diámetro del tanque, a cualquier altura. Entonces es muy relevante también este tema para tenerlo en cuenta. Ahora un poco, sí, lo que de pronto les interesa a las empresas, a la mayoría, pues, eh, que es el tema de los costos. Entonces aquí vamos a ver como un pequeño comparativo, un comparativo entre acero versus FRP. Entonces, en función del costo, ¿no? Entonces, digamos que como inversión inicial, nosotros acá lo proyectamos en años, pues, de vida útil de la estructura o de la solución. Donde al inicio, pues, una oferta en fibra de vidrio puede ser un poco más elevada, ¿sí? Digamos que un 25, 30% según lo que se requiere hacer, frente a si se hiciese en su momento en acero. Sin embargo, como ustedes ven ahí en el diagrama, al pasar los años, eh, el tema del costo pues, de la instalación en el acero se va incrementando gradualmente.
y entre más años pasan, pues ese costo se va a ir aumentando. En la solución fibra, digamos que esa pendiente es mucho menor. Pues aquí tenemos un diagrama más o menos a 20 años, donde podemos ver un comparativo de cómo es ese comportamiento del costo de mantener una estructura, desde hacerla y mantenerla en el tiempo. Entonces también es muy relevante a la hora de tomar esa decisión. Con esto no quiero decir que siempre, obviamente, la solución sea fibra de vidrio. Ahí en algunas aplicaciones, ahorita lo vamos a ver, donde sí es más recomendable hacerlas en acero, y en algunos otros temas, cuando este tema sea tan relevante para ustedes, sí es más viable el tema fibra de vidrio. Mm, Acá vemos también, digamos que cómo están o esos costos que vimos anteriormente, a qué se asocian. Entonces ahí tenemos una participación muy importante dentro del tema de mantenimiento. ¿Sí? El mantenimiento en fibra de vidrio es mucho menor que lo que hay que hacer en acero convencional, en acero inoxidable. Los tratamientos de la superficie, fibra de vidrio, pues no hay que hacer prácticamente ningún tipo de tratamiento adicional, mientras que en los aceros convencionales sí. El tema de montaje, pues de pronto hacer el montaje en una solución en acero va a ser mucho más costosa inicialmente que casi que en fibra en algunas oportunidades. De pronto para algunos temas puede ser un poco más fácil en acero. Eso pues depende mucho del contexto. Fabricación, digamos que la fabricación también tiene un costo un poco menor en fibra. Y bueno, también el tema del material y el tema de la planeación pues del proyecto como tal. Entonces ahí están como más o menos cómo es la barra y cómo es la distribución de los costos, donde al final del ejercicio pues obviamente nosotros para ciertas cosas, vuelvo y lo repito, no es para todo, se recomienda más la fibra de vidrio. Muy relevante, en dónde puedo utilizar FRP y en donde pues se recomienda de pronto hacer. Entonces, construcción y arquitectura para nosotros pues es un rubro, un nicho pues importante en fibra, pero obviamente sabemos que no podemos entrar con todo. Cuando son soluciones estructurales en construcción muy robustas, obviamente tenemos que seguir yéndonos por acero. Pero en construcciones de trabajo medio y liviano, en sistemas de acceso y demás, puede ser una muy buena alternativa, sobre todo cuando son temas en industria. El sector eléctrico, definitivamente el FRP sería la mejor opción, ¿sí? Para garantizar todo el tema pues, de seguridad. Y, por ejemplo, en intemperismo también cuando son sistemas en intemperie, pues la fibra de vidrio va a tener mejor desempeño. En la industria de alimentos, la industria de alimentos también, en muchas cosas podemos utilizar fibra de vidrio para garantizar, obviamente en alimentos hay mucha humedad, hay muchos temas de aguas contaminadas, la misma naturaleza, según la industria de alimentos, puede generar corrosión, por ejemplo, la industria láctica. Entonces, el tema de la fibra también es atractivo en alimentos porque aparte de que no se corroe, pues va a ayudar y va directamente ligado al tema de la higiene. Eh, el material de fibra es un material aséptico, entonces no produce hongos, no vamos a tener esos problemas de acumulación de pronto de estos agentes que pueden ser en contravía de la higiene. En la industria petrolera también, obviamente por ese ambiente, algunas de las soluciones allí también puede ser fibra de vidrio, pero en lo que es ya muy grande, pues obviamente estructuralmente muy grande, pues necesariamente metal. En la industria química se recomienda finalmente FRP, o sea, no hay discusión allí, es la mejor opción. También estamos ahorita, esto que está tan en auge, todo el tema de las energías renovables. Nosotros con FRP ya hemos incursionado en algunas soluciones para instalación de paneles solares, para pasarelas de tránsito para inspección y mantenimiento de paneles solares, en temas de postes, bueno, y una serie de soluciones que van muy de la mano con este sector y la fibra de vidrio por sus atributos también dieléctricos
y demás, resulta muy atractivo. También se utiliza mucho industria automotriz y transporte, el FRP, aunque no es nuestro core del negocio, porque allí son procesos diferentes para obtención de piezas, también es muy utilizada la fibra de vidrio. En temas de infraestructura también, igual en ciertos aspectos es relevante la fibra y en otros temas ya el metal. En la industria marítima y naval, un tema muy relevante para utilizar fibra en esto es que la fibra no se deja afectar por la sal marina, el tema salino, mientras que el acero o los metales sufren mucho a esta exposición. Entonces es muy utilizado en este sector. En tema aeroespacial, aquí el tema también de resistencia y peso pues, se vuelve muy relevante y es utilizado o es casi que requisito obligatorio utilizar fibra, pero obviamente el metal también se utiliza mucho en esa industria. Les agradezco mucho su tiempo. Ahora vamos a dar un espacio pues para las preguntas. Acá tengo detrás de la cámara a las personas que me están ayudando y me van a leer las preguntas que ustedes han puesto. Entonces, listo. Cualquier pregunta, por favor, ahí al chat. Bueno, acá me escriben y me mandan unas imágenes. Ingeniero Darwin Bravo. Y estamos viendo, me fueron muy útiles sus productos con estas características en un proyecto de una petar con alto riesgo corrosivo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, las petar, las plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, esta es una solución definitivamente muy ganadora y que les va a quitar muchos dolores de cabeza. Se pueden hacer cosas muy chéveres, muy bonitas y con una durabilidad increíble. Entonces, muy bien por ese comentario. Composición y porcentaje de los elementos de fibra. La composición en pultrusión, esa es una de las características importantes de los materiales por pultrusión, y es que tenemos un porcentaje de participación de la fibra muy alto. Estamos entre 65 y 70% de composición del perfil es fibra de vidrio. 30-35% es la matriz polimérica. Entonces, eso hace que estructuralmente sea un material muy fuerte. Tiempo de duración del material. Bueno, depende un poco, pero nosotros, digamos, en interiores supera por mucho los 25 años. Hay, digamos que datos de estructuras instaladas, no por nosotros porque nos llevamos tanto tiempo, de 50 años totalmente intactos. Entonces, nosotros tenemos estructuras instaladas de más de 15 años y todavía permanecen totalmente intactas en interiores. En exteriores podemos estar acercándonos 20-25 años. Obviamente hay que hacer, nosotros damos algunas recomendaciones cuando es a intemperie para ayudar un poco al recubrimiento. Después de los 5 años hay que hacer de pronto un tratamiento ahí superficial, pero es muy básico, entonces es muy fácil de hacer y con eso garantizamos sobre todo esa resistencia del material o esa durabilidad del material y aumentamos pues su vida útil. La garantía, nosotros damos sobre todo nuestras soluciones 2 años de garantía, pero el respaldo técnico y consultas o cualquier tipo de evento que pueda llegar a suceder, nosotros estamos ahí disponibles para ayudarles a solucionar. Entonces, nosotros somos industria colombiana, estamos ubicados acá en Bogotá y todo el respaldo técnico pues lo tenemos a su disposición. Resistencia en relación al metal. Bueno, perdón, me salté una. Necesidad, si se tiene, ¿qué necesidad se tiene de mantenimiento? Creo que un poco ya respondí. Básicamente el mantenimiento se requiere más cuando está a intemperismo y es dar un recubrimiento, principalmente a los 5 años, ya depende de la exposición también y la zona, donde hay que chequear porque puede ser que por los rayos UV o algo, se pueda llegar a exponer un poco la fibra, simplemente se aplica una capa de una pintura especial nuevamente en la superficie y con eso garantizamos nuevamente proteger las fibras que están pues al interior del perfil.
Y de resto son chequeos generales básicos. De pronto, si de pronto hay mucha contaminación o algo, estar haciendo un lavado permanente de pronto cuando son pisos, por ejemplo. Y revisando en general, porque igual se utilizan algunas conexiones mecánicas. Entonces también es revisar de que todo esté bien ajustado, bien, y en caso de algo, pues realizar los ajustes pertinentes. El metal, obviamente, digamos, a temas de impactos es mucho más fuerte que la fibra. ¿Qué puede llegar a suceder? Que pronto sucedió algún evento donde golpea demasiado fuerte la estructura y se me rompió algún elemento y tengo que sustituirlo. En ese momento, pues nos llaman a nosotros tenemos toda la data de los proyectos y identificamos qué pasó y se hace una sustitución. No hay tampoco ningún problema con eso. La resistencia en relación al metal es un tema muy importante. O sea, son materiales totalmente diferentes. El tema metálico y el tema de fibra son materiales con propiedades diferentes. El metal es un elemento isotrópico, es decir, que tiene un comportamiento mecánico en cualquiera de sus ejes igual. En la fibra tenemos un material ortotrópico. Entonces, tiene algunas propiedades mecánicas muy fuertes en algunas direcciones, en el sentido, pues, por ejemplo, longitudinal, pero pronto transversalmente no es tan fuerte. Entonces, por eso es muy importante pasar por un proceso de ingeniería y aplicación muy juiciosa de todo el tema estructural para garantizar eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un software donde calculamos todas nuestras estructuras a través de un profesional de cálculo estructural. Entonces, es diferente construir fibra a construir metal. El tiempo de fabricación y entrega, pues eso varía en función de la complejidad y el tamaño del proyecto. Cuando son cosas de pronto que ya hemos hecho, que tenemos la experiencia, podemos tener tiempos muy ágiles porque ya tomamos como base algo que ya hayamos hecho. Entonces ya hay unos productos que casi que se vuelven un poco de línea, pero cuando son soluciones donde hay que botar mucho más tiempo en ingeniería, donde hay que hacer un poco más de análisis por los contextos, o cuando la información suministrada no es suficiente, nos puede tardar un poco más de tiempo. Todo eso es muy relativo. Entonces, podemos variar proyectos que entregamos en 15, 20 días a proyectos que nos tardan 4 o 5 meses. Bueno, precio relación al metal, ya hablamos un poco de más o menos porcentajes que podemos estar entre un 25 o 30% un poco más caro de entrada en una propuesta. Acá, bueno, me preguntan, Adolfo, que bueno, ya es un tema pues particular. Ahorita les voy a dejar mis datos para los que quieran ya, digamos que tengan alguna necesidad puntual. Y les dejo mis datos, me pueden escribir y nosotros a través de esa información que me envían hacemos un análisis y empezamos a hacer pues todo el tema de contacto pues directo para una cotización. Ya lo del tiempo, ya lo habíamos hablado. Los postes en FRP. Es muy importante porque digamos que en postes los que yo manejo son por pultrusión. Hay otros postes que son los postes de distribución de energía, los postes que son cónicos, esos no los manejamos, porque eso es por un proceso diferente, eso se hace por un proceso que se llama filament winding, que nosotros no lo manejamos. Por eso tenemos únicamente postes ornamentales. Entonces, postes de 4 pulgadas, 6 pulgadas, tubulares o cuadrados, más que todo para temas de iluminación, para temas de pronto de instalación de cámaras, instalación de paneles solares, temas un poco más livianos, no los postes más robustos, no los tenemos en el portafolio. Puedes dejar claro las libras, peso de trabajo sobre la plataforma o pasarelas. La capacidad de carga de toda la estructura es evaluada según la necesidad, pero básicamente son estructuras para hasta trabajo medio, no súper pesado. Tampoco se recomiendan estructuras que tengan cargas muy dinámicas, es decir, donde hayan muchos movimientos de la estructura por algún motor, por alguna máquina donde esté en constante movimiento, pues no se recomienda. Ahí sí ya es mejor el metal. Pero en estructuras de instalaciones fijas, de cargas estáticas, hasta cierta capacidad de carga lo podemos hacer.
Entonces podemos hacer hasta puentes peatonales de ciertas longitudes con capacidades de carga bien interesantes. Todo eso se analiza pues en el diseño. Si se puede hacer un recubrimiento de fibra al propio acero, sé que algunas industrias lo manejan y sí se puede hacer. No es nuestro negocio realmente. Nosotros hacemos 100% todo fibra. Entonces hay empresas que sí lo hacen. Wilmar, si se quiere instalar un punto de anclaje, ¿me daría resistencia o en este caso no aplicaría? Definitivamente puntos de anclaje no aplican. Los puntos de anclaje en temas normativos sí o sí nos toca utilizar acero. Entonces sí es muy importante que para esta aplicación pues no lo recomiendo. Utilizo sus productos, Alexandra. Utilizo sus productos, todas las ventajas informadas son verídicas. Los proyectos realizados en zonas con ambientes marinos han resultado la mejor alternativa. Muy buena asesoría y acompañamiento en el tema de diseño. Gracias. Alexandra, muchas gracias. Ahí estamos y bueno, siempre muy dispuestos. Ahí les comento pues que afortunadamente pues nos ha ido muy bien. Estamos tratando de hacer un trabajo lo más profesional posible. Y obviamente donde ustedes realmente queden muy satisfechos. Entonces, estos comentarios son muy positivos y bueno, afortunadamente el volumen y la confianza ha ido en aumento gracias a esto. Bueno, creo que no habían más preguntas. Igual, si quieres, proyecta mis datos para que pues, las personas puedan tomar la información. Los que de pronto no tienen mi contacto, acá está pues toda la información mía. Me escriben a mi correo, me pueden escribir al WhatsApp o llamarme al teléfono que aparece ahí en la pantalla. Y les agradezco mucho su tiempo. Espero que esta información les sirva y que la tengan pues presente cuando tengan alguna necesidad donde consideren que la pueden aplicar. Pues feliz día para todos. Muchísimas gracias.